Dos de las innovaciones en las pasadas elecciones fueron, por un lado, las candidaturas independientes y por otro lado, la paridad en las candidaturas en términos de género. Respecto a las candidaturas independientes, ya sabemos lo que pasó en Nuevo León, en las elecciones en Nuevo León. El Bronco dio un campanazo y ganó la gubernatura con una candidatura independiente. Pero, ¿qué pasó con la paridad de género? ¿Cómo se desarrolló? Los partidos, por obligación constitucional, estaban obligados, perdón la redundancia, a presentar igual número de candidaturas de hombres y de mujeres. Pero, ¿qué pasó en las urnas? Se cumplió la misión, el objetivo de que en la integración de los órganos de representación hubiera paridad, hubiera equidad entre candidatos hombres y candidatos mujeres. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. Por primera vez en la Cámara de Diputados habrá más de 200 mujeres legisladoras de todos los partidos políticos, de un total de 500, lo que representa más del 41% de su integración. En total llegarán a San Lázaro 209 mujeres, cifra que se logra después de que en esta legislatura se legisló la paridad entre los géneros para las candidaturas a puestos de elección popular, que obliga a los partidos a reservar 50% de sus candidaturas para mujeres. La paridad, junto con las candidaturas independientes, es una de las más importantes novedades en competencia electoral y la conformación de la representación política de los órganos de gobierno, aunque llevarla a la práctica no ha estado exenta de retos. Muchas resistencias han surgido en la aplicación de las normas constitucionales y legales sobre paridad. La primera son las presiones internas y externas que han recibido precandidatas de todos los partidos políticos para declinar candidaturas, así como los fallos de tribunales que aceptaron flexibilizar su cumplimiento hasta la próxima elección de 2018 por argumentar falta de tiempo. Pero, ¿qué significado tiene este avance? ¿Cuál es el impacto en la forma de hacer política de la mayor presencia de mujeres en el Congreso? Posiciones. Número 1. De acuerdo con el cómputo final de la elección del pasado 7 de junio, por el principio de mayoría relativa, voto directo, llegarán a la Cámara de Diputados 116 legisladoras y por el principio de representación proporcional, 93. Número 2. Con la paridad de género en las candidaturas y el reconocimiento de los aspirantes independientes, las recientes elecciones dejaron saldos positivos, afirmó Dolores Padierna, vicecoordinadora del PRD en el Senado. Padierna Luna detalló que en este año de comicios, 116 candidatas mujeres ganaron en los 300 distritos de mayoría en todo el país, es decir, 38.6% del total, mientras que en el año 2012 fueron solo 89 mujeres. Número 3. La paridad de género, aunque es una realidad legal, es un propósito de largo plazo y un anhelo que requiere un cambio cultural para que sea sustancial y pueda trascender lo electoral, dijo este jueves el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Ahí tiene ya algunos datos para tratar de situar el debate respecto de la paridad y sobre todo la pregunta que hoy nos ocupa es ¿y qué pasó? ¿Qué pasó en las urnas? ¿Cómo esta paridad se reflejó? Esta realidad jurídica tiene una existencia ya jurídica, pero en la práctica, ¿cómo se desarrolló la campaña y luego cuáles fueron los resultados en las urnas en términos de pues, lo que se pretendía con esta reforma constitucional, que era lograr incrementar la representación de mujeres en los órganos de representación popular? Y para discutir sobre el tema me da mucho gusto que esté aquí conmigo en el estudio Carla Humphrey. Carla, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. Carla fue consejera electoral del Instituto del DF. Es una especialista en temas electorales y además este tema lo trae fresquísimo porque está trabajando también en el Tribunal Electoral, en el Federal Electoral. Y vamos a tener también por la línea a Marta Tagle. Usted ya la conoce, ya ha estado aquí con nosotros. Es una líder feminista y además ha sido, yo creo que de las que más empujó las candidaturas la paridad en este proceso electoral, sin duda. Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, buenas tardes. Atorar en el tráfico. Yo sé que reforma la lluvia y el tráfico te tiene ahí detenida, pero qué bueno que estás con nosotros. Vamos a arrancar con el asunto.
Y Carla, ¿qué pasó en las urnas? Los datos dicen, los que acabamos de dar nosotros aquí, que fueron bastantes más diputadas de lo que habían sido en 2012. Pero ¿cómo valorar esa cifra? Me parece que los datos, el resultado es positivo. La inclusión del principio de paridad a nivel constitucional y que sea una regla ya aplicable a nivel nacional, a nivel federal y que se ha ido replicando en los estados, me parece que ha traído consecuencias positivas en las urnas. Eso lo plasma la votación, también la integración de la Cámara de Diputados, que ahora crece a tener cerca de 200 diputados por ambos principios. Arriba de 41%, ¿no? Sí, estamos casi en 42%, llegando ya, que subió entonces de 37.2 a casi 42%. Esto nos habla que el principio de paridad funciona, que el tener la mitad de las candidaturas para mujeres también funciona. También habla de que los ciudadanos quieren votar por mujeres, me parece que es claro, e incluso distritos perdedores en partidos políticos que ahora encabezados por mujeres se ganaron. Hubo un par de estados en que para la Cámara de Diputados, son San Luis Potosí, Tlaxcala, incluso las mujeres ganaron más distritos, estos de mayoría relativa ganadores, e incluso se separaron de la paridad. Y hay 8 entidades federativas a nivel federal que están en la paridad, justamente solamente en mayoría relativa y solamente por votación. Me parece que son buenas noticias. Carla dice que el principio de paridad funcionó en las urnas. No sé si tú estés satisfecha, Marta. Pues hubiéramos querido exactamente la paridad del 50%, pero a final de cuentas aumentar un 5% con respecto a la anterior legislatura es un dato importante. Creo que las mujeres nos acercamos de manera muy importante al objetivo de alcanzar la igualdad en la representación política con respecto a los hombres. Y es importante reconocer además que ahora con el principio de paridad hubo muchas más mujeres que ganaron distritos, y que esto significa además que lo hicieron en muchas de ellas en situaciones todavía más complicadas y en desventaja que los hombres, porque esta diferencia que hay con respecto al número de candidatas o con respecto a las ganadoras demuestra al final de cuentas que sigue habiendo un sesgo, que los partidos envían todavía a las mujeres de manera preferente a los distritos que no son competitivos para los partidos solamente por cumplir con la paridad. Entonces, esta es una situación de la que todavía tenemos que hacernos cargo en la ley. A ver, sesgos de los partidos, dice Marta, y en efecto, digamos que el proceso para la integración de las candidaturas no estuvo exenta de presiones, dificultades a nivel local, tanto que hubo un número considerable de impugnaciones y luego fallos del propio tribunal postergando, aunque se haya creado, digamos, cierta jurisprudencia, pero postergando algunas formas de aplicar y de regular la paridad hasta 2018. Carla. Sí, bueno, aquí, como decía Marta, pues estamos en paridad en la integración de listas, no todavía en la conformación de los órganos de representación popular. Ese me parece que es el paso que falta y ha sido un proceso complicado, no solamente en este proceso electoral, sino en procesos anteriores, que hemos ido creciendo, me parece, en llegar a 2014 a aplicar el principio de paridad. Y es cierto, los partidos políticos tuvieron que hacer muchas modificaciones para cumplir con el 50% en la integración de sus listas y hubo un debate fuerte en los estados, en las entidades federativas, respecto a la aplicación del principio. Se pensaba, o cuando menos era en la interpretación literal de la norma, se pensaba que solamente aplicaba el principio de paridad vertical y no el de paridad horizontal. Por tanto, el litigio en muchas entidades federativas, y Marta no me dejará mentir, era la aplicación del principio de paridad horizontal. Gracias a las jurisprudencias de la Sala Superior, ahora es claro que en las elecciones de 2016 eso ya no estará a debate. Los partidos políticos y las autoridades electorales están obligadas a cumplir la paridad en las dos dimensiones. Tanto vertical como horizontal. Exactamente. Entonces, esto que fue debate ahora muy controvertido en las entidades federativas y obviamente con juicios que fueron largos y que fueron llevando justamente esas determinaciones, llevan incluso algunas, como las que tú decías, en Nuevo León, me parece que Sonora y el Estado de México, decirle a las mujeres que hasta dentro de 3 años verán aplicada este principio de paridad a nivel horizontal, pero a mí me parece que es una buena noticia que ya a nivel jurisprudencia tengamos la obligación, las autoridades electorales y los partidos políticos, de postular mujeres a nivel horizontal y a nivel vertical para cumplir con la paridad. Hay que decir que Marta estuvo presentando algunas de las impugnaciones y de los recursos para tratar de que fuera tanto vertical como horizontal. ¿Cómo valoras finalmente
el asunto, Marta. ¿Te quedas contenta con un poco como Carla con la jurisprudencia? Sí, definitivamente fue muy importante que las mujeres acudieran a defender sus derechos por la vía de los tribunales, porque esto sin duda cambia la cultura política en nuestro país, de que no te muevas para que salgas en la foto. Sin duda las mujeres que se presentaron a impugnar son mujeres muy valientes que hay que reconocer, porque de entrada están siendo estigmatizadas en su partido e incluso tuvieron que sufrir que muchas de ellas no fueran postuladas como candidatas. Y creo que eso es algo importante que hay que reconocer, que las mujeres estén acudiendo a los tribunales para hacer valer sus derechos, y al final de cuentas se logró una jurisprudencia que es de carácter obligatorio para todos los partidos a partir de estas elecciones. Incluso en Chiapas tendrán ya que estar aplicando este principio tanto para las candidaturas en las presidencias municipales como a las regidurías y las sindicaturas, y también las diputaciones. Y algo que me parece muy importante mencionarte es que también a raíz de este trabajo que se hizo con los institutos estatales electorales, están tomando otras medidas que sin duda van a ser impugnadas, pero que vale la pena reconsiderar, que están decidiendo integrar por la vía de la representación proporcional congresos paritarios. Es decir, si las mujeres no alcanzaron la mayoría o la mitad de los distritos, ganarlos, vía la representación proporcional, estos institutos electorales están asignando más mujeres para compensar y tener congresos paritarios. En ese sentido, ya tenemos en el caso de Yucatán, Querétaro, Tabasco, Baja California Sur y Morelos, congresos totalmente paritarios integrados por la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Pero a ver, déjame ir con Carla. Eso digamos, es discrecional a cada un instituto local. O sea, cada uno está siguiendo la aplicación distinta en la asignación de representación proporcional. Digamos que lo que se ha debatido es la obligación igual de cómo lograr esta paridad a nivel de congresos. Entonces, algunos, por lo que sabemos, algunos institutos electorales locales lo que están haciendo es vía asignación de diputados plurinominales compensar el porcentaje de mujeres que no llegaron entonces a la paridad. Así tenemos congresos que van del 40. Pero es discrecional, o sea, lo están haciendo un poco cada quien. General, por eso habla Marta de que lo están haciendo y que seguramente serán impugnadas estas determinaciones. Y bueno, pues estará pendiente un litigio respecto del cual pues no nos podemos pronunciar, pero bueno, me parece que las jurisprudencias echan luz en este sentido respecto de al final la integración paritaria. ¿Qué falta? Me parece que tenemos que tener el ojo puesto en las legislaciones de los estados, de los 2 estados que hay elecciones el año que entra. Recordemos que tienen que hacer la armonización legal de conformidad con las reformas de 2014 y me parece que ahí se tiene que tener cuidado en ver cómo se regula la paridad. A mi juicio debiéramos ya de estar en estas leyes haciendo claramente o poniendo énfasis en que la paridad debe aplicarse tanto a nivel vertical como horizontal en las 2 dimensiones y por qué no también, y perdóname que me adelante, pero se debe estar pensando en cómo reformar entonces tanto la Constitución como las leyes federales que evidentemente no nos llevaron a una paridad, aumentaron el porcentaje de participación de mujeres, lo llevaron a un 42%, pero no es la paridad, no estamos al 50% en integración de órganos y habrá que pensar entonces en establecer esa paridad a nivel conformación de órganos, que una puede ser la ruta que está comentando Marta con la asignación de diputados vía plurinominal, pero también estamos hablando o tenemos que hablar de Poder Judicial, del Ejecutivo, digamos, del gabinete, de las personas que integran el gabinete ampliado también presidencial, por ejemplo, de las entidades federativas, de los titulares del Ejecutivo, y me parece que a eso debemos tender, eso es lo que debemos cuidar en relación con la paridad. Bueno, o sea, mucho más. Evidentemente, ahí hay algunas lagunas, sobre todo en la regulación en el Distrito Federal, además especialista en temas electorales, y tenemos por la línea telefónica a Marta Tagle, líder feminista, exdiputada también, usted ya la conoce. Carla, me quedo contigo, arranco contigo porque me interesaba meterme a la parte de una valoración más, digamos, cualitativa, ¿no? Sí, aunque haya quedado a 8 puntos la paridad a la hora de la integración del principio de representación, el avance es considerable. Es la primera vez en la historia que hay más de 200 diputadas en el Congreso, 209 si mal no recuerdo,
Y la pregunta que me parece que a continuación sigue es, ¿qué significa esto? ¿Cómo se traduce, si es que esto podamos esperarlo o esta sea la expectativa, de nuevas y distintas maneras de hacer política, una mejor o mayor representación? ¿Cuál es desde tu punto de vista, digamos, la valoración cualitativa? La valoración cualitativa creo que tiene que ver con la incursión de las mujeres en los espacios de decisión pública. Me parece que más mujeres integrando órganos de decisión pública, de órganos de representación proporcional, sin duda va a representar un cambio en cómo se plantean políticas públicas transversales, cómo se destinan recursos públicos, cómo incluso podremos ver, estoy segura, partidas presupuestales nuevas, cómo se tiene cuidado en legislar distintos temas, y también me parece que si ya avanzamos numéricamente tenemos que avanzar, como dices, cualitativamente. También, desafortunadamente, son pocas las mujeres que están o que presiden comisiones de las que se llaman pues las más relevantes, digamos, dentro de las clave, ¿no? Las clave, las de puntos constitucionales, en fin. Y me parece que también es momento de empezar a solicitar dentro de los propios partidos políticos, que al final son los que deciden quiénes presiden y quiénes integran o son secretarios de determinadas comisiones, hacernos presente en esa vía. Ahí creo que hay dos formas. Primero, hablamos ya de una inclusión de un principio de paridad a nivel constitucional para la postulación, pero sin embargo creo que estamos dejando de lado la integración propia de los órganos partidistas. Aquí me parece que es una batalla que todavía no se ha dado. Se han tenido juicios que se han resuelto respecto a la integración de determinados órganos al interior de los partidos políticos, pero me parece que desde ahí se tienen que abrir esos espacios. No solamente queremos integrar, sino también queremos tener peso en las determinaciones que se tomen, no solo un voto, sino también en cómo se construye la política. Eso no se lo voy a preguntar a Marta, porque me va a decir que por supuesto que hay que abrir las dirigencias también a la paridad, las dirigencias de los partidos, pero déjame preguntarte, ¿Marta está en la línea? Sí, aquí estoy en la línea. A ver, Marta, Carla dice, sí va a generarse, la representación va a generar cambios de entrada en la generación de políticas públicas, enfoques, etcétera. A ver, tenemos experiencias o pruebas de eso, por ejemplo, ahí donde ha habido gobernadoras, ha habido cambios en las políticas públicas, ahí donde ha habido dirigentes de partidos, se han producido esos cambios. ¿Qué ha ocurrido en otros países donde incluso han llegado presidentas mujeres? Sin duda hay muchas experiencias que pueden documentar que la entrada de las mujeres en la toma de decisiones cambia la manera de hacer política, y de hecho hay una frase muy conocida de Michelle Bachelet, que cuando una mujer entra en la política cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres entran en política cambia la política. Y hay muestras y experiencias de que esto es una realidad. Las mujeres diputadas, por ejemplo, a partir de que empezó a haber cada vez más mujeres diputadas, se empezaron a hacer leyes que tuvieran enfoques diferentes y atendieran problemas que las mujeres viven de manera cotidiana y que en la visión de los hombres no representaban prioridades. De los temas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, problemas relacionados con la salud de las mujeres, a las cuales había que destinar recursos, un presupuesto específico con materia de género que atendiera múltiples necesidades de las mujeres y que al final de cuentas inciden en el diseño de política pública, hablan de la importancia de que las mujeres lleguen con esta visión de ser mujer a tomar decisiones públicas. Y eso sin duda habla de fortalecer la democracia que tanto requiere nuestro país. Pero a ver, Carla, tomo lo que acaba de decir Marta, y cuando volteas y ves algunas fotos, por ejemplo, fotos del gabinete del presidente Peña, puros hombres prácticamente, quizá hay una de repente por ahí, Rosario Robles. Veo, por ejemplo, el Tribunal Electoral, el Tribunal Federal Electoral, y también una mujer, ¿no? Y si me voy a la Corte, al Poder Judicial, un poco lo mismo. Sí, me parece que es claro que es cómodo situarse en la defensa de la paridad, pero a la hora de los hechos, pues... ¿Es como políticamente correcto? Sí, es políticamente correcto, digamos que vende bien, pero a la hora de estar analizando, por ejemplo, un gabinete, vemos 3 o 4 secretarias de Estado, el Tribunal Electoral solo una magistrada, el propio INE. Como un órgano que tiene que garantizar paridad, no está constituido paritariamente. Son 3 mujeres y son 11 consejeros electorales, no hay un solo director ejecutivo, el secretario ejecutivo la única es la que hoy es magistrada, la única que ha habido, y me parece que incluso ahora que lo mencionas, pues también habríamos que incidir legalmente en cómo se constituye. Parece que los órganos constitucionales autónomos, parece que siempre se procurará como un buen deseo y no como una obligación, y si vamos a procurar, pues bueno,
procuramos, pero no pudimos, no llegamos a la cuota, los acuerdos partidistas no nos dieron para llegar a ese punto de tener más mujeres integrando órganos, y me parece que ahora es momento de incidir ahí. Ahora, ¿qué significado tiene, voy contigo Marta, que por ejemplo, pues lo que se está produciendo ahora, el destape de una candidatura de una mujer como Margarita Zavala para la presidencia, o por lo menos su intención de competir? A mí me parece fundamental que una mujer como ella, con trayectoria política, manifieste sus aspiraciones desde este momento, justamente para empezarse a hacer visible. Creo que hay muchas mujeres que tienen esa posibilidad de aspirar a ocupar las candidaturas a la presidencia de la República, pero justamente hace falta que se visibilicen. Y sin duda el tema de que Margarita Zavala comience por decir yo quiero, me parece fundamental, por el tema que está adquiriendo justamente la participación política de las mujeres, y que en los medios ha pasado como desapercibido lo que está pasando con las mujeres. Creo que dentro de los temas más importantes que han sucedido en este proceso electoral, además de las candidaturas independientes y del éxito de la participación ciudadana para, por ejemplo, arrebatar las zonas metropolitanas a los partidos tradicionales, el otro gran tema es justamente la incursión que van a tener las mujeres en la toma de decisiones públicas, y sin duda hay que aspirar no solamente a las diputaciones, sino a todos los cargos de representación, llegando hasta la presidencia de la República. Y además déjame decirte que los partidos políticos todos los partidos políticos firmaron un compromiso con la Red de Mujeres en Plural, con la intención justamente de impulsar la legislación que nos permita que también haya participación política de las mujeres en los demás poderes. Y eso va a ser una de las primeras iniciativas que tendremos que estar impulsando, precisamente para empezar a cambiar ese orden de las cosas, donde prácticamente pues ahora solamente ganará una gobernadora. Seguimos teniendo un déficit importante y tenemos que hacerlo por la vía que hemos ya encontrado que es eficiente, que es el tema de las cuotas en un principio y ahora el reconocimiento de la paridad. Todos los partidos, en efecto, en términos retóricos de discurso, apoyan el asunto. Lo cierto es que es una cosa paradójica. El PAN metió una candidata presidencial ya en los pasados comicios, ahora está esto, y la verdad es que el tema más bien de igualdad de género no había sido tanto digamos, estaba más identificado con partidos de centro, de izquierda, que con la derecha del PAN. ¿Cómo es tú? O sea, ¿ves más sensible a la derecha ahora estos temas? Creo que todos los partidos, pues a golpe de jurisprudencia, de sentencias y ahora de inclusión a nivel constitucional del principio, pues han tenido que abrirse. También es cierto que les ha costado trabajo. El INE hizo un gran trabajo para determinar y auditar, por llamarlo de algún modo, los criterios con los cuales cumplirían con la paridad en la integración de sus listas. Y me parece que desde ahí empezaron a haber problemas. O sea, ¿no ves diferencia entre derecha e izquierda en estos temas ya? Me parece, por ejemplo, en la integración del Congreso, Morena es el que lleva más mujeres, luego sigue el PAN y el PRI casi empatados. Entonces, bueno, me parece que esta obligación de tenerlos en las listas genera estas inercias positivas para cuando menos las candidaturas de mujeres y la integración en los órganos. Creo que habría que tener también muy en el ojo, digamos, para analizar temas relevantes. Una cosa es integrar listas y otra cosa que te den dinero para tu campaña, otra cosa que ya que integras un organismo de representación popular, se te dé posibilidad de integrar alguna comisión, si se te da, se te convoque, se te den los documentos para hacerlo, etcétera, me parece. Y los medios de comunicación, según un análisis presentado en el INE, que Marta conoce muy bien como representante de un partido político, los medios dedicaron solamente, me parece que el 20% a las campañas de mujeres y también mucho en cargas negativas, ¿no? En contenidos negativos. Entonces, si el otro 80 o 70% está dedicado a campañas de hombres, pues también no está equilibrada la contienda en medios de comunicación. A pesar de que una de las cosas que también quedó clara en esta contienda es que los medios no son tan decisivos, o los medios tradicionales, como lo habían sido antes. Se me fue el tiempo y de verdad quiero agradecer mucho el esfuerzo, Marta, de haber entrado por teléfono. Fue una odisea tratar de llegar hasta aquí. Finalmente llegó, aunque no como para poder estar aquí en presencia. Y muchas gracias, Marta. No, al contrario, muchas gracias a ti, José. Y por supuesto, muchísimas gracias también a ti, Carla, por haber estado con nosotros. Y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí el próximo viernes 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.